Hablando hoy sobre el buen uso de la libertad cristiana. El buen uso de la libertad cristiana. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versículo 1: reciban al que es fuerte en la fe. No, dice reciban al que es débil en la fe. Pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres o vegetales. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo. Pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no le da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí ni muere para sí. Diga conmigo, este versículo 8 lo hemos dicho muchas veces en cánticos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y Señor de los muertos. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de vosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, la razón es: no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino el reino de Dios es cuestión de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano, escucha bien, tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción, o todo lo que no proviene de fe, es pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por este pasaje escritural que vamos a estar enseñando en esta mañana. Danos la paciencia, danos la mente para seguir poniendo fundamentos en nuestras vidas cuando escuchamos con paciencia tu palabra. Quita de nosotros la ansiedad por irnos. Quita de nosotros toda mentalidad de quehaceres o cosas que tenemos pendientes. Ahora queremos concentrarnos en tu palabra.
y es lo que tú tienes que decirnos a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si tienes a alguien cerca, si lo puedes ver, le puedes decir, usa tu libertad de una manera que agrade a Jesús. Usa tu libertad de una manera que agrade a Jesús. Te lo puedes decir a ti mismo, yo voy a usar mi libertad de una manera que agrade a Dios. Muchas veces nos preguntamos cómo debemos vivir o cómo debemos usar la libertad que tenemos en Cristo de la mejor manera cuando estamos rodeados de personas que no piensan como nosotros, especialmente de nuestros hermanos en la fe, cuando difieren de mí. La palabra nos enseña que hay asuntos espirituales de la ley de Dios, de obediencia y desobediencia, pero también la palabra nos enseña que hay asuntos de conciencia. Hay asuntos de conciencia donde cada uno de nosotros, porque somos distintos, generamos opiniones y generamos posturas en cuanto a ciertos temas. Nada más vale mirar las personas que Jesús reclutó como discípulos para saber que aunque la razón primordial que los mantenía unidos era la obediencia a Jesús y seguir al Maestro y obedecer el llamado, en lo individual cada uno de ellos tenía posturas diferentes. Algunos eran pro Roma, otros eran pro independencia, tenían diferentes posturas de acuerdo a la conciencia y la formación de cada uno. En todas las áreas donde queremos aplicar la enseñanza bíblica, hay gente que va a tener una visión más estricta de ciertas cosas que otros. Y en esos momentos tenemos que entender y tratar de filtrar el asunto y tratar de averiguar si estamos tratando con un asunto de mandamiento moral o si estamos tratando con un asunto de conciencia. En áreas donde tratamos de hacer lo mejor de nuestras vidas para Dios, usando nuestra libertad, tenemos que preguntarnos si nuestros puntos de vista son correctos o no. Y solamente pueden haber 3 escenarios cuando tú tienes una diferencia con un hermano. Nuestro hermano Ben predicó hace como 2 o 3 meses acerca de un tema parecido a este. Cómo manejar las diferencias entre hermanos en la fe, usando parte de este pasaje. Pero solamente hay 3 escenarios, hermano. Si cuando tú tienes una diferencia con alguien, puede ser que escenario número 1, que ambos estén mal. Si ambos están mal es porque la palabra ya ha declarado lo que es correcto y lo que es bueno. Así que si ambos están mal, si ambos están equivocados, es porque la palabra de Dios establece algo contrario y ya eso deja de ser un asunto de conciencia y se convierte en un asunto de obediencia a la palabra del Señor. El otro escenario es que uno de los dos esté equivocado cuando tienes una postura. Y cuando eso ocurre, pues entonces uno va a ser más maduro y otro es el más débil en la fe. Y entonces alguien tiene que ser enseñado, alguien tiene que aprender lo que la palabra de Dios establece en cuanto a cierto tema. El tercer escenario, que es el que estamos viendo aquí en Romanos capítulo 14, es que quizás ninguno de los dos esté equivocado. Quizás ninguno de los dos. Y que ambos pueden hacer lo que desean según su conciencia le dicta, sin tener que incurrir en desobedecer a Dios, sin tener que incurrir en pecar o en ofender al hermano. Así que cuando son asuntos, hermanos, donde ya hemos visto que la palabra de Dios no dice explícitamente nada en contra de la postura que yo asumo o la opinión que yo tengo con respecto a ciertas cosas, es probable que yo me pueda encontrar con hermanos y hermanas en la fe donde tengan una postura diferente y ambos podamos estar bien dentro de ciertas circunstancias. Y entonces hay 2 cosas que podemos resumir de Romanos capítulo 14. Podemos resumir, primero 1, que nos debemos abstener de juzgar o condenar a los creyentes cuyas conciencias o opiniones son diferentes a las mías. Todos los creyentes tenemos una regla
unos mandamientos, un estilo de vida. Jesús nos ha transformado y nuestra vida debe ser para agradar a Jesús y seguir sus mandamientos y obedecer su llamado a seguir todos los días, a reflejarle a Él y vivir para Él en cada cosa que hacemos. Ese es el mayor mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas. Los creyentes no deben diferir en eso, pero a veces tenemos posturas en cosas que no son medulares, como comer ciertos alimentos o no comer ciertos alimentos, y como otras cosas que vamos a ver más adelante. En esos casos debo abstenerme de juzgar o condenar a otros creyentes por las posturas que tengan. También vemos en Romanos capítulo 14 que debo abstenerme yo de ejercer mi libertad en maneras en que yo presione o quiera obligar a otro creyente a violar su propia conciencia, pecando de esa manera, porque tú nunca debes actuar en contra de tu convicción o en contra de lo que tú crees. Una persona que actúa en contra de su convicción o en contra de lo que cree va a terminar viviendo en hipocresía, va a terminar viviendo de una manera que a Dios no le agrada y va a comenzar a acumular problemas con las demás personas continuamente. Pero antes de seguir y profundizar en el capítulo 14 de Romanos, yo quiero que tú entiendas qué es la libertad. La libertad cristiana. La palabra nos enseña, y en Romanos Pablo lo establece bien claro, que Cristo nos hizo libres del poder del pecado. Que Cristo cuando nos salvó, que Cristo cuando murió en la cruz por nosotros, nos hizo libres del poder del pecado que actúa en nuestras mentes, en nuestros cuerpos y en nuestros corazones. Y que en Cristo he sido limpiado y lavado y perdonado, he sido escogido para servirle. Así que yo en Cristo tengo la verdadera libertad como creyente. Yo debo buscar esa libertad lo mejor posible y debo usarla de manera correcta. Antes yo no tenía la libertad o el poder de servir a Jesús. Antes yo no tenía la libertad ni la autoridad de gobernar mi vida de una manera que le agradara a Dios. Pero Cristo vino, cambió mi vida y me hizo libre. Y cuando Dios me hizo libre, Él me da una libertad que antes yo no tenía. Esa libertad es la de servir a Jesús con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón. Ya el pecado no me domina, el pecado que a Dios no le agrada, el pecado que a Dios le entristece, el pecado que me separa de Dios y de las personas, ese pecado ya no me domina. Y antes yo mentía, ahora puedo decir la verdad porque soy libre. Antes era un hipócrita, ahora puedo ser íntegro porque soy libre. Antes vivía en inmoralidad sexual y aunque tenga luchas y situaciones, ahora busco ser puro en esa área conforme al diseño de Dios porque soy libre. Hermano, la libertad en Dios es para usarla para hacer lo correcto. La palabra dice que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo soy libre en esta mañana? Yo soy libre, hermano, del poder del pecado. Cristo me ha transformado. No quiere decir que no lucho con el pecado. No quiere decir que no soy tentado. Lo que quiere decir es que tengo ahora la capacidad y el poder de Dios para decirle que no a la tentación. Para decirle que no a todo aquello que no es pensar como Dios y que no agrada como Dios. Ahora, la libertad, hay gente que pudiera definirla, algunos cristianos, pues es también la capacidad que yo tengo de hacer todo lo que yo quiera en cualquier asunto que la Biblia no lo condene. Y eso es correcto. Según Romanos capítulo 14, nosotros debemos administrar bien nuestra libertad. Los cristianos hemos sido libertados del pecado, pero también el ejercicio de nuestra libertad cristiana siempre se balancea por el peso de nuestra responsabilidad de amar a nuestros hermanos. Escucha bien, el ejercicio de nuestra libertad cristiana siempre debe estar balanceado
con la responsabilidad que yo tengo de amar a mis hermanos en Cristo. Y entonces yo me voy a encontrar en momentos dados, a veces peleando por diferentes cosas que en realidad no son medulares para la vida cristiana, no son pecados, no son desobediencia. Y yo tengo que tener cuidado de la manera en que yo trato a mi hermano para que yo no lo menosprecie o lo juzgue por la postura que él toma, porque en las cosas medulares estamos de acuerdo. Usted me va entendiendo, hermano. Le voy a dar varios ejemplos ya mismo. Pero yo tengo que asegurarme que siempre que yo ejerza el uso de mi libertad, yo pueda usar mi libertad de una manera que se vea que yo amo a mi hermano. Y Romanos capítulo 14 nos enseña acerca de eso. Así que el que es débil en la fe, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14. Si me disculpan un momento, ¿qué dice el primer versículo? Búsquenlo en su Biblia. ¿Qué yo debo hacer con el débil en la fe? ¿Qué yo debo hacer con el débil en la fe? Dice Romanos 14, versículo 1. ¿Lo buscaron? No me mire a mí, quiero que lea su Biblia y vaya conmigo. Romanos 14, versículo 1 dice que recibamos al débil en la fe. Al que es débil en las convicciones. Es alguien al que es débil con respecto al ejercicio de su libertad en ciertas prácticas. Y muchas veces nosotros pensamos que el débil es aquella persona que no puede, es aquella persona que necesariamente está debilitado, que no ora. Pero en este contexto el débil no es eso. Para entender este texto tenemos que entender lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma se estaba dividiendo en dos bandos. Estaban los judíos que se habían convertido y que seguían observando los mandamientos y los rudimentos de la ley, pero también estaban los judíos y gentiles que se habían convertido, pero que no observaban todos los mandamientos rituales o ceremoniales de la ley, porque entendían que en Cristo se cumplieron. Estuvimos hablando hace unos meses atrás de la circuncisión, como en Romanos capítulo 2 y capítulo 3, Pablo enseña que la verdadera circuncisión no es la del cuerpo, que la verdadera circuncisión es ¿cuál? La del corazón, porque la del cuerpo sirvió un propósito, era para Dios separar un pueblo diferente, pero el verdadero pueblo diferente, cuando tú estudias Romanos, el verdadero pueblo de Dios es aquel que tiene circuncidado el corazón por la obra del Espíritu, a través del arrepentimiento de pecado, aquel que Dios le sacó todo lo malo, todo lo puro, todo lo impuro, todo aquello que no agrada a Dios. Pero entonces había esa lucha en la iglesia de Roma. Estaban los que creían en la circuncisión y estaban los que no creían en la circuncisión. Pero al fin y al cabo todos creían en Jesús. Ese es el tema fundamental. Todos creían que tenían que venir a Cristo a través del arrepentimiento. Ese es el tema fundamental. Pero había unas personas que Pablo les llama los débiles en la fe, que tenían unos criterios, unas posturas adicionales. Y otra de esas posturas era el asunto de la comida y de los días. Se pensaba que si yo dejaba de comer ciertas cosas y me volvía vegetariano para servir, ¿verdad? Para seguir los criterios de la ley del Antiguo Testamento, era más espiritual que el que no lo hacía. Y también el que observaba el día, que si el sábado y otros días de fiestas solemnes que tenía el pueblo judío en el Antiguo Testamento, pues si yo los observaba era más espiritual que si no los observaba. Y Pablo llama débil en la fe a aquel que quiere ser más estricto en ciertos puntos de conciencia o de opinión en ciertas áreas.
Y Pablo llama maduro en la fe aquel que tiene una libertad para no depender de amar al hermano que tiene más posturas estrictas en ciertas áreas y aún así puede alcanzar una libertad de conciencia, que entiende que eso no es tan importante o medular y no es lo que me une a mi hermano. Hermano, lo que nos une a nosotros como iglesia no es que somos de un mismo partido político. Lo que nos une a nosotros como iglesia no es que comemos lo mismo. Aquí hay algunos hermanos que comen coliflor y yo no como eso. Aquí hay algunos hermanos que comen brócoli y yo como poquito de eso. Lo que me une a mis hermanos no es que pensamos todo porque en el mismo candidato político a la gobernación. Lo que me une a mis hermanos no es que somos de la misma clase política o es que administramos el dinero de la misma manera. Todos tenemos posturas en ciertas áreas, pero lo que me une a mi hermano es que Cristo nos hizo libres, verdaderamente libres en el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús. Y esto que estamos tocando esta mañana es bien importante, porque el que es débil en la fe es salvo, pero sus convicciones no están tan formadas para andar en amor con otros. Y estaban estos judíos en la iglesia de Roma que decían, pero estos creyentes que están en esta iglesia no comen otras cosas que yo no como, porque yo entiendo que están mal si yo las como. Es como hay personas que nos han dicho en muchas ocasiones que tener ciertas posturas son las más cristianas. Yo recuerdo una vez que un independentista hizo una narración de cómo el pueblo de Israel fue libertado de la mano de Faraón y fue independizado de la mano opresora, y comenzó a dar una serie de ilustraciones bíblicas y a favor de la independencia. Y tú puedes tener una postura acerca de la independencia, una postura política, pero tú no puedes exigirle a tu hermano que tenga la misma postura que tú como condición de su fe. Porque lo que nos une, hermano, no es la misma postura política. Lo que nos une es el amor de Dios. Y si tú estás de acuerdo, tú debes dar un amén y un gloria a Dios por eso. Así que posiblemente judíos querían celebrar fiestas, abstenerse de ciertos alimentos, pero habían otros creyentes ahí que habían entendido bien la salvación, habían entendido que en Cristo se cumplía la verdadera circuncisión, que en Cristo se cumplían los verdaderos sacrificios, que Cristo hizo un sacrificio completo, que la salvación era de gratis, que no era de comprarla por la obediencia, que la salvación era por gracia, que no es a base de mi desempeño, de mi perfección, y Cristo cumplió a cabalidad mi lugar y mi posición de obediencia en la cruz del Calvario y me regaló una libertad. Yo tengo que disfrutar esa libertad para hacer la voluntad de Dios y no usar esa libertad para hacer caer a mi hermano. Así que yo te voy a dar varios consejos de cómo usar tu libertad basado en Romanos capítulo 14. Si tú lo quieres anotar, van a ser de bendición para tu vida, porque esto te va a ayudar a ti inclusive a resolver diferencias con miembros de tu familia, con hermanos en Cristo, porque tenemos que usar la libertad de una manera que honre y glorifique a Dios. Número 1, no uses tu libertad para cerrarle puertas a los más débiles. No uses tu libertad, recibid al débil en la fe. Hay varias razones por las cuales un cristiano puede ser débil. Un cristiano puede ser débil porque son nuevos en la fe, porque no tienen conocimiento. Un cristiano puede ser débil porque están enfermos con el legalismo. El legalismo es una plaga que muchas veces hace daño. Imagínense, una vez, yo me acuerdo que tenía un amigo que estaba visitando la iglesia conmigo cuando estábamos en cuarto año, y tuvo un tiempo visitando, y cuando él faltaba, yo lo llamaba y le decía, ¿por qué faltaste? Estás perdido, estás
como decimos nosotros, estás orando en la carne, estás dejándote controlar, sin preguntarle, sin decirle. Y una vez Dios me confrontó y está diciendo, estás siendo legalista. Estás siendo legalista porque ni siquiera le preguntaste cómo estaba. El legalismo es un síntoma de alguien débil en la fe, porque juzga al hermano que no observa las mismas conductas que otro. Imagínense que yo le diga a ustedes, hermanos, vamos a ayunar ahora todos los sábados de 7 de la mañana a 12 de la tarde, y el que no esté conmigo se va para el infierno. Imagínense qué cosa más legalista, qué cosa más mala. Porque yo alabo al Señor de mi agradecimiento. Yo no debo adorar a Dios por temor a faltar una regla. Yo debo adorar a Dios y servirle porque le amo y porque estoy agradecido porque Él me hizo libre del pecado. Pero hay creyentes que necesitan cierta estructura en sus vidas. Hay creyentes que necesitan que tú los empujes a orar. Hay creyentes que necesitan que tú les digas tienes que ayunar. Y con esos hermanos tenemos que tener paciencia y tenemos que tener la sabiduría de tampoco enviarlos para el infierno, sino estimularlos en el amor. Recibamos al débil en la fe. El débil en la fe a lo mejor le hace falta de buena enseñanza. A lo mejor el débil en la fe necesita una pequeña exhortación. Le toca al maduro, al que es libre verdaderamente, decir yo voy a tener paciencia con mi hermano. Estamos unidos en Cristo Jesús, pero en estas posturas no estamos de acuerdo. Pero yo voy a tener paciencia con mi hermano. Yo no voy a usar mi libertad para destruirlo. Yo voy a usar mi libertad para recibir al débil en la fe, unirme a él. Muchas veces tenemos que actuar con el espíritu contrario. En un momento donde hay tanta división, donde hay tanta contienda por tantas posturas diferentes en ciertos temas, lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué es lo que agrada a Dios. Y si ambos estamos dentro de lo que agrada a Dios, pues podemos tener posturas diferentes. No debo usar eso como excusa para diferir de mi hermano, separarme de él. No, la palabra dice, reciban al débil en la fe. Miren, que dice el versículo 2 y 3, si Dios lo aceptó, si Dios aceptó al débil en la fe, si Dios aceptó al que es más inmaduro, si Dios aceptó a aquel que es más estricto en ciertas áreas, ¿por qué tú no lo puedes aceptar? Porque tú no puedes. Así que segundo consejo, no uses tu libertad. No uses tu libertad para tratar de adueñarte de otros con tus opiniones. Exhórtalo con la palabra de Dios. La corrección se da y se ofrece. Y cuando son asuntos de la ley espiritual, la palabra tiene que fluir de la boca de los creyentes y tenemos que enseñar qué es el camino correcto, cómo obedecemos a Dios y en qué no. En eso no podemos negociarlo. Pero hay asuntos que son de conciencia de cada cual. Cuando son asuntos de conciencia, yo no puedo adueñarme de la opinión de mi hermano ni de la vida de mi hermano. Hay personas que yo he pensado que no van a durar mucho porque la vida que llevan no les va a permitir crecer, pero Dios me sorprende y Dios los levanta, porque el dueño de la vida de mi hermano no soy yo, es Jesús. Él es su amo. Eso es lo que dice los versículos 4 y 5 de Romanos capítulo 14. ¿Quién soy yo para juzgar al siervo de otro amo? ¿Quién soy yo para juzgar al siervo de Dios? Las personas no me pertenecen a mí. Las personas, aunque difieran de mí, tienen el derecho de ser pastoreadas y dirigidas por Dios. Entonces, Dios es aquel que se encarga de levantar a las personas. Dios es aquel que se encarga de restaurar a las personas. Podemos diferir en ciertas cosas. A veces he pensado que hay gente
que por sus palabras y por sus conductas van a ser tremendos creyentes. Porque son bien disciplinados, porque se cuidan, se asean bien, tienen buena proyección, son disciplinados en sus trabajos, tienen buena responsabilidad en sus finanzas. Pero eso no lo va a hacer un buen creyente. Es más estricto que yo, quizás en algunas cosas, pero en lo medular fallan y por ahí se caen. Así que nosotros podemos tener diferentes visiones acerca de la vida, pero al fin y al cabo Jesús es el dueño, es el Señor de la vida. Yo no voy a usar mi libertad para adueñarme de las personas, sino para mostrarles el camino que deben de seguir. Escucha, hermano, lo que hace que las personas permanezcan en el Evangelio, lo que hace que las personas permanezcan en los caminos de Dios, es la obra de Dios en los corazones, es la obra de Dios en las vidas. Así que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, hermano. No podemos estar peleando con los más débiles en la fe por todo. Tenemos que dirigirlos y dejar que sea el Señor. Tú le das la palabra, tú le das la advertencia, tú le das la palabra de ánimo, pero dejemos que sea el Señor quien los dirija, porque al fin y al cabo ese es el mandato del Señor. Somos del Señor y Él es el quien está en control de nuestras vidas. ¿Me está siguiendo, hermano? Para mí es importante que usted entienda lo que estamos enseñando, porque la Biblia dice que no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permita que la enemistad y la contienda por posturas que son adiciones al estilo de vida de una persona libre, por diferencias en esas cosas, no permita que se cree una enemistad de tal punto que las personas se vayan de la iglesia. Yo no estoy diciendo que las personas nunca se van a ir de la iglesia. Muchas veces les vamos a confrontar con la verdad de la palabra, no les va a gustar, van a dejar de venir. Pero esos son asuntos espirituales, son asuntos morales, bíblicos de la palabra de Dios, que están claros en la palabra de Dios. Hay gente que se ha molestado porque le hemos dicho que no puede ser infiel y se va. Hay gente que se ha molestado porque le hemos dicho que no puede mentir en la planilla y dejan de venir. Hay gente que se ha molestado porque le hemos dicho que tiene que seguir la palabra de Dios en su vida, en el diseño matrimonial, y se van. Pues esas cosas no las podemos negociar. Están todavía bajo la misericordia de Dios. No los condenamos, pero tenemos que juzgar una conducta de correcta o incorrecta. Pero cuando son asuntos de conciencia, tengo que tener cuidado. Cuando la Biblia me permite actuar sin pecar en ciertas áreas, tengo que tener cuidado de la manera en que yo obro cada día. Así que yo voy a usar mi libertad no para adueñarme de otros, sino para enseñar y dar la oportunidad que las personas decidan en cosas de su vida diaria. Tercer consejo, hermano: no uses tu libertad en Cristo para menospreciar o juzgar por asuntos de conciencia. Recuérdense, ¿cuáles son los asuntos de conciencia? Los asuntos de conciencia son aquellos aquellas cosas que yo puedo hacer sin desobedecer a Dios. Y cuando yo puedo hacer ciertas cosas sin desobedecer a Dios, la regla que yo tengo es mi conciencia. Hay gente que está a favor de la guerra en ciertas maneras, porque a través de la guerra se pueden remover tiranos y se puede hacer un bien mayor que el que se pierde. Pero hay gente que por su conciencia entienden que la guerra nunca es un remedio. Así que podemos diferir por asuntos de conciencia, pero no podemos enemistarnos o tratarnos diferente por asuntos de conciencia. Yo no puedo menospreciar, mira que cree en la guerra, o que cree en cierto partido político. Mira para allá qué clase de cristiano es. Es que la Biblia no, eso es un asunto de conciencia. Lo que yo puedo hacer es tratar de enseñarle a mi hermano lo que debe actuar o cómo debe de vivir en su vida diaria cada día.
Eso es bien importante. Nosotros no juzgamos en el sentido que la Biblia enseña. A veces se confunde, a veces la gente confunde juzgar con condenar. Nosotros no condenamos, quise decir. Quien único tiene la autoridad para condenar a alguien, vivir una vida por la eternidad sin Dios, es Dios mismo. Pero sí, la Biblia nos llama a que juzguemos con justo juicio. La Biblia nos llama a que juzgues lo que tú escuchas. Tú tienes que aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Tú tienes que aprender a discernir en las cosas que tú te dedicas, en tu trabajo, si lo que estás haciendo agrada a Dios o no agrada a Dios. Tú tienes que aprender a discernir si la conducta de alguien o la misma tuya es correcta o incorrecta. Eso se llama juzgar. Así que juzgar es algo que hacemos todos los días. ¿Qué yo llamo con juzgar? Juzgar yo llamo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando la palabra de Dios es clara, debemos juzgar y actuar de manera que obedezcamos a Dios. Cuando juzgamos, vamos a decir: esta conducta es buena, esta conducta no le agrada a Dios. Jesús se agradaría si yo fuese obediente en esta área de pureza sexual en mi vida. Jesús se agradaría si yo fuese obediente en esta área donde tengo que decir la verdad. Jesús se agradaría cuando yo tengo que obedecer a mis padres. ¿Ven? Porque son asuntos de moral, son asuntos espirituales claros en la palabra de Dios. Pero por asuntos de conciencia, yo no debo juzgar a mi hermano ni colocarme en una posición donde yo soy superior a mi hermano. El que es maduro en la fe sabe que no necesita tomar ciertas posturas públicamente para poder amar a su hermano. Para poder amar a su hermano en Cristo, para poder amar a su familiar. ¿Sí? Entonces, tenemos hermanos. No debemos menospreciar al que es más estricto que yo en ciertas cosas, porque son asuntos de conciencia. Hay creyentes que pueden desarrollar unas posturas radicales en cuanto al ambiente y cuidar el ambiente, por ejemplo. Pero yo no puedo decir que si no voy a recoger basura a la playa, estoy pecando, porque esa no fue mi responsabilidad. Pero yo puedo decirle a los demás que Dios me llamó a administrar bien esta tierra, y eso es una buena enseñanza. Pero yo no puedo acusar al que no lo hace de como la manera en que yo lo hago, porque yo puedo cuidar el ambiente de otra manera también. Yo puedo cuidar el ambiente reciclando en mi casa, yo puedo cuidar el ambiente siendo comedido por las cosas que compro, por las cosas que como, rehusando ciertas cosas. Entonces no podemos entrar en estas peleas continuas, ni por las redes sociales, ni por conversaciones, ni por diferentes cosas, por cosas que no están tan claras, sino que Dios las deja a la conciencia de cada uno. Hay hermanos en la fe que guardan el sábado, que son adventistas. Hay hermanos en la fe que entienden que eso es un asunto de acuerdo a su conciencia. Nosotros entendemos que por lo que la palabra enseña está a la manera de servir un domingo. Pero por ese asunto yo no voy a decir: este hermano es peor que yo, o este hermano es más desobediente que yo, es más pecador que yo, porque es un asunto de conciencia. Hay personas que no van al cine, hay personas que sí van al cine. ¿Por qué yo voy a condenar al que va al cine? ¿O por qué voy a condenar al que no va al cine? Porque eso es un asunto de conciencia. Hay personas que han dejado de ir a la playa con tal de no contaminarse sus ojos. Yo no voy a condenarlo. Ay, pero ¿por qué tú no vas a la playa? Ay, el más santurón. Ay, el más que se protege. Y yo soy un carnal. No, la Biblia me dice que no menosprecia el que es más estricto que yo, y que no juzgue a aquel que es menos estricto que yo, porque son asuntos de conciencia. Hay personas que se han dado cuenta que si no ven ciertos programas de televisión a ciertas horas, pueden guardar más sus pensamientos. Y aquí es que entra la sabiduría de Dios, porque yo debo usar mi libertad siempre para hacer lo correcto y amar a mi hermano.
Nunca uses tu libertad para juzgar al que es menos que tú. Consejo número 4. No uses tu libertad para hacer caer a alguien. Mira lo que dice el versículo 21 de Romanos capítulo 14. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Hermano, ¿qué es lo que me está diciendo a mí, al más maduro, a ti que quizás eres más maduro en ciertas áreas, en otras áreas quizás eres más débil que yo, o quizás yo soy más débil que tú en ciertas áreas? La Biblia lo que me enseña es que el maduro tiene la capacidad de usar su libertad de una manera que no provoque que el hermano más débil caiga tropezando, siendo ofendido o debilitándose. Mire, ofender es insultar a alguien. Tú nunca debes insultar a alguien por un asunto. Hay que respetar los asuntos de conciencia. Debilitándolo significa que no usemos nuestra postura para ir contra el más débil y arrinconarlo en una esquina, impedir que crezca, dejar de darle palabra, dejar de orar por él, dejar de bendecirlo. No, yo debo como hermano más maduro bendecirlo y servir para él. Debilitándolo, hermano, no, yo debo andar en amor, porque lo que balancea mi conducta no es que yo siempre tengo que hacer lo que me da la gana. Lo que balancea mi conducta, una vez yo estoy dentro de los parámetros de Dios, es el amor al prójimo. Porque dice el versículo 15 que si tu hermano se siente ofendido o agraviado por causa de lo que tú haces, entonces tu conducta ya no refleja el amor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Uno lee la Biblia y uno no encuentra un lugar claramente que diga que beber alcohol es pecado. Ahora no digan, el pastor dice ahora que se podemos beber alcohol. No, el beber alcohol no es pecado. Tú puedes estudiar de Génesis, Apocalipsis, e inclusive vas a encontrar un verso en los Salmos que dice que el buen vino alegra el rostro. Porque hay un vino que es dulce, hay un vino que sabe, hay buenos sabores, Dios nos dio un gusto, Dios nos dio un paladar. Pero hay gente que puede decir, ah no, beber alcohol es pecado. Porque la Biblia dice que las borracheras, eso es del diablo. ¿Cuántos han escuchado ese verso? Y yo estoy de acuerdo ahí. Yo estoy de acuerdo ahí que cuando la Biblia dice que las borracheras son del diablo. ¿En qué sentido? En que estamos pecando, en que perdemos dominio propio de nuestro cuerpo, perdemos dominio propio de lo que pensamos, de lo que decimos. Hay gente que en una borrachera han sido infieles, han peleado. Hay gente que en una borrachera han dicho cosas que nunca se atrevieron a decir y después descubrieron que rayo, tú pensabas eso de mí, porque estaba en una borrachera y salió todo lo que tenía por dentro. Hay gente que en una borrachera hasta han hecho cosas que nunca dijeron que iban a hacer. Porque la Biblia sí condena. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 que no nos embriaguemos con vino. Que no nos embriaguemos. El pecado, el límite está escritural es embriagarnos con vino. Pero yo, quizás como soy más maduro en la fe, si alguien me insiste en que es pecado para él no beber, yo puedo estar con él y abstenerme de la bebida y decir, yo no voy a beber por amor al más débil. Y por eso es que yo como líder no acostumbro tomar o no acostumbro beber alcohol, no porque sea pecado, sino por amor al más débil, porque hay gente que está luchando con ciertas áreas en su vida y yo tengo que ejercer mi libertad primero pensando en el amor de los demás. ¿Usted me está entendiendo? Hay áreas en nuestra vida, a veces hay tantas peleas en los matrimonios y dentro de las iglesias que se resolvieran si respetáramos la postura de los demás en ciertas áreas y yo pueda sacrificar un poquito, porque yo lo que no quiero es perderte como hermano, perderte como hermana.
Yo no quiero que te ofenda por una posición que no está tan clara en la palabra de Dios. Y yo puedo ceder a mi posición de conciencia por amor a ti, con tal de mantenerte agarrado en el amor de Cristo hasta lo que tú tengas un mayor conocimiento o una mayor fe. Así que el líder se abstiene muchas veces de ciertas cosas por amor al más débil. El maduro se abstiene a veces de criticar en ciertas cosas por amor al más débil. Porque el más débil está en un proceso de crecimiento. Los maduros en la fe no debilitan, los maduros en la fe edifican. Escucha bien, los maduros en la fe no debilitan a los otros, los maduros en la fe edifican, construyen a otros. Eso es lo que dice el versículo 15. Tenemos que reflejar el amor. Y en Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Romanos 15, 1. Los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Porque yo puedo sacrificar ciertos principios de conciencia siempre y cuando yo no vaya en contra de la palabra de Dios. Yo puedo comer con una persona que es independentista. Yo puedo hablar con un hermano que apoye a Lúgaro, o que apoye a Pierluisi, o que apoye a ¿quiénes son los demás? A Delgado, o a César Vázquez, porque eso es un asunto de conciencia. Ahora yo tengo que tener una conciencia clara. El día que usted vote en las elecciones, usted tiene que votar de acuerdo a su conciencia. Primero, y para estar primero con una conciencia sana, usted tiene que votar dentro de los parámetros establecidos por Dios. Por ejemplo, usted no puede tener una conciencia votando por alguien que apoye el aborto, porque el aborto es asesinato. Pero yo puedo hablar con ese hermano. Yo estoy para construirlo, yo estoy para bendecirlo, yo estoy para bendecir su vida, para edificarlo, dice la palabra del Señor. Pero eso es un asunto espiritual. Eso es un asunto espiritual. Entonces yo puedo tener diferencias con mi hermano en sin número de áreas en nuestras vidas, pero puedo usar mi libertad. Yo como maduro en la fe, usted como maduro en la fe, puedes usar tu libertad para abstenerse de ciertas cosas por el bien del más inmaduro, por el bien del que es más estricto que tú en ciertas áreas, siempre y cuando no viole mi conciencia ni la ley de Dios. ¿Me sigue, hermano? Hay gente que piensa que tener un arma de reglamento es pecado. Y que aquellos que tienen armas pues son unos pecadores, son del diablo y qué sé yo qué. Eso es un asunto de conciencia, porque la palabra de Dios no nos enseña. La palabra nos enseña: no matarás. Y tengo que tener cuidado en esa área en mi vida de que nunca ejerza esa función de una manera en que no agrade a Dios. La ley me permite actuar en defensa propia dentro de ciertos parámetros. La palabra me enseña que la vida es un regalo de Dios que yo debo proteger y que yo debo de cuidar, y que yo debo permitir que cualquiera me la arrebate así porque sí. Así que hay ciertos asuntos que dentro de la obediencia yo puedo actuar por conciencia, pero yo no voy a condenar a aquel que tiene un arma. Yo no voy a condenar a aquel que no la tiene, porque eso es un asunto de conciencia. ¿Qué es lo que al fin y al cabo va a regular mi libertad, hermano? La forma en que yo tomo decisiones cada día. Lo que va a regular mi libertad es el amor. El amor. Yo puedo sacrificarme a ciertas cosas en mi vida por amor. Si mi esposa y yo tenemos un problema porque uno quiere tener alma y otro que no quiere tener alma, pues uno de los dos, quizás el más maduro, va a ceder por evitar un problema adicional, porque eso es un asunto de conciencia. Y muchas veces se piensa que el que cede, el que muchas veces cede su postura, es el más débil. No, la palabra enseña aquí que muchas veces el que cede es el más fuerte.
porque es el que tiene la capacidad de poner la relación con el hermano en Cristo por encima de las diferencias y las opiniones y las posturas. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Si está entendiendo, por lo menos darle un aplauso al Señor ahí donde estás. Usa tu libertad de una manera correcta. Lo importante es que cuando tengamos diferencias podamos decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que yo quiera, pero ambos lo hacemos sin pecar. Si podemos hacer eso sin pecar, pues no hay problema con las diferencias que tengamos. Pero si hay uno de los dos peca, ya alguien tiene que ser confrontado y alguien tiene que ser cambiado. Número 5. Usa tu libertad para las cosas del reino de Dios. Mira lo que dice Romanos 4:17. El reino de los cielos no es comida, sino justicia, paz y ¿qué? Y gozo en el Espíritu. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. No uses las diferencias que tú tengas con las personas para condenarlos. No reduzcas la diferencia a algo tan grande como la salvación. ¿Me sigue, hermano? La salvación de alguien no depende porque coma ciertas cosas. La salvación de alguien no depende porque se congregue sábado, se congregue domingo. La salvación de alguien no depende del estatus social que tenga, porque esa persona Dios le ha prosperado o esta persona es más pobre. La salvación de alguien no depende de cómo yo me visto. Antes se enseñaba que los cristianos tenían que vestirse con falda, con corbata, con gabán, con la Biblia debajo del brazo, y eso era un cristiano. Pero no podemos reducir el evangelio, algo tan grande y maravilloso que Dios ha hecho por nosotros, a algo externo y temporero. No, el evangelio es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gobierno de Dios en nuestra vida se busca y se refleja cuando tenemos paz con Dios y paz con los demás. Buscar justicia en trivialidades, en cosas que son asuntos de conciencia, reduce lo grande que Dios ha hecho. ¿Qué es lo grande que Dios ha hecho? Lo grande que Dios ha hecho es que nosotros, siendo injustos con Él, Él nos hizo justos. Lo grande que Dios ha hecho en que nosotros, no mereciéndonos estar delante de su presencia, nos salvó, nos perdonó y nos dio la gloria de estar junto a Él cada día en lugares celestiales. Lo grande que Cristo ha hecho es que nos salvó viviendo vidas rebeldes, hermano. La obra de Dios es grande. Yo no la voy a reducir a un mandamiento. Yo no la voy a reducir simplemente a una situación de posturas y diferencias con mi hermano. La obra de Dios es grande y yo no busco justicia en trivialidades, porque ya yo sé lo que es la verdadera justicia. La justicia que me regaló Jesús, la justicia que me regaló Dios cuando yo acepté el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él me dio una mente nueva sin merecerla. Él me dio más de lo que yo merecía. Él no me pagó con lo que yo había hecho y con lo que yo había sembrado. Él me dio amor, Él me dio gracia, Él me dio misericordia. Así que el reino de los cielos es para usar nuestra libertad para los asuntos del reino. Yo voy a usar mis diferencias no para separarme de las personas, sino para unirlas, para presentarles a Jesús con mi amor, con mi paz y con la gracia que Dios nos dé. Amén. Así que el gozo del creyente no está, escucha bien, hermano, esto me ministró en mi corazón. Escucha bien, hermano. El gozo del creyente, la Biblia dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escucha bien, les voy a quitar un peso de encima. Yo no, el Espíritu Santo. Se va a caer ahora mismo, se va a caer un bloque de sus mentes y de sus corazones y de sus hombros. El gozo del creyente no está en tener la razón en todo.
El gozo del creyente no está en tener la razón en todo. El gozo del creyente está en la obra del Espíritu Santo en mi vida cada día, que Él es el que me ha transformado y me sigue cambiando. Podemos tener posturas, podemos diferir, podemos aprender. Yo no voy a dejar que el gozo mío se nuble. Yo no voy a dejar que el gozo mío se vaya por una postura que yo tenga diferente. Todos los días aprendo. No está mal decir un día, mira, me equivoqué. Estuve aprendiendo, estuve leyendo, estuve estudiando. Puedo cambiar ciertas posturas, pero estoy en obediencia. Quiero agradar a Dios. El gozo mío está en lo que Cristo hace en mi vida. Dios está gobernándonos en su reino, el reino de los cielos. Dios está gobernándonos. Ese es el reino de los cielos. Dios está gobernándome, haciéndome más pacífico, haciéndome más gozoso, haciéndome más justo cada día. Y lo puedes decir y lo puedes declarar para tu mente y para tu corazón. Dios me está gobernando, me está haciendo más justo, me está haciendo más gozoso, me está haciendo más paciente, me está haciendo más procurador del bienestar de mi hermano que el mío, porque estoy madurando en la fe. Y yo no voy a pelear por cosas que son secundarias. Por el evangelio damos nuestra vida. Por la verdad damos nuestros labios. Pero por cosas triviales, por posturas y por situaciones, hermanos, no vamos a usar mal nuestra libertad. Permítase conmigo un puntito más. Usa tu libertad, punto número 6, con la conciencia de que rendiremos cuentas a Dios. Escucha bien. Usa tu libertad con la conciencia de que rendirás cuentas a Dios. La base de la libertad cristiana que Dios me ha dado no es vivir como me da la gana, es vivir libres para hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 10 de Romanos capítulo 14: todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Escucha bien. Al cristiano que es más estricto en ciertas áreas, se le va a hacer fácil juzgar a su hermano y decirle: este tipo es bien carnal. El cristiano que es más libre en ciertas áreas, se le va a hacer fácil menospreciar a su hermano, diciéndole: mira este que es demasiado estricto, demasiado santo en ciertas áreas. Pero la respuesta de Pablo es: no te preocupes de tu hermano, que tú ya tienes suficiente que responder ante Jesús. Usa tu libertad de una manera que agrade a Dios. Usa tu libertad de una manera que tengas conciencia de que por todo lo que tú hagas en el cuerpo, dice la palabra en Hebreos capítulo 9, que tendremos que dar cuenta. Una vez muertos vendrá el juicio. Ahora, el tribunal de Cristo es el equivalente, cuando tú estudias esa palabra, es el equivalente a los premios que dan los jueces en unas olimpiadas. Después de cada juego, los ganadores venían delante del tribunal para recibir las coronas de primero, segundo y tercer lugar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Es que todos nosotros debemos usar nuestra libertad de una manera que obtengamos una corona de parte de nuestro Señor, porque hemos corrido la carrera y hemos corrido el caminar cristiano de una manera digna que le agrade a Dios por las decisiones que tomamos. Y si en el camino yo destruyo a mi hermano porque tiene una postura diferente a la mía, que no está pecando, pero tiene una postura diferente a la mía, pues hermano, eso tiene consecuencias en la manera en que yo voy a enfrentar el tribunal y la manera en que Jesús va a pasar juicio sobre mi vida. Hermano, yo tengo que entender esto. La vida es un regalo de Dios. Hermano, el cristiano, escucha bien, el cristiano no tiene derechos. El cristiano tiene privilegios.
El cristiano sabe que lo que merece por causa de su desobediencia y de su pecado es vivir lejos de Dios por la eternidad. Pero Dios le da el privilegio de servirle y Dios nos da el privilegio de estar cerca de Él. Eso se llama salvación. Y yo, cada privilegio que yo tenga para vivir, lo voy a usar de una manera que Dios aplauda desde el cielo, que Dios se glorifique desde el cielo y que Dios sea honrado con mi mente y con mi corazón en todas las decisiones que yo haga, incluyendo la manera en que yo manejo las diferencias con mis hermanos. Así que yo voy a usar la libertad con gozo y con alegría. ¿Qué tal si te pones de pie ahí donde estás y le das una oración conmigo al Señor? Señor Jesús, te reconocemos en esta mañana. Gracias por la palabra y gracias por la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a usar bien nuestra libertad. Ayúdanos, Señor, a glorificarte cada día. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que te agraden en nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe y con otros hermanos fuera de la iglesia, de otras denominaciones. Ayúdanos, Señor, a servirte de cada día de una manera que te honre, que tú puedas mirar hacia abajo y puedas decir: ven, buen siervo y fiel, que en lo poco hayamos sido fiel. Así que ayúdanos, Señor, para servirte y darte lo mejor, y darte toda gloria, y darte toda honra, y darte la alabanza al Señor. Te reconocemos, Jesús, y te bendecimos y te adoramos. Danos esa sabiduría, la sabiduría que está en este pasaje, y enséñanos a usar nuestra libertad para hacer cosas que te agraden y que te bendigan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.